Bienvenido a nuestro viaje a través de la historia estadounidense mientras profundizamos en el relato detallado de la vida del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Sus logros y su papel fundamental en la configuración de la joven nación de Estados Unidos han dejado una huella imborrable en el país, estableciendo un alto estándar para todos los futuros presidentes. George Washington nació el 22 de febrero de 1732 como primer hijo de Augustine Washington y su segunda esposa, Mary Ball Washington, en las tierras de Pope's Creek, cerca de la actual Colonial Beach, en el condado de Westmoreland, Virginia. Era un virginiano de cuarta generación, y aunque su familia era acomodada no pertenecía a la clase dominante en la colonia. Su padre tenía una plantación trabajada por esclavos, aunque luego intentó probar suerte con la extracción de hierro. Durante la juventud de George, los Washington fueron miembros moderadamente prósperos de la aristocracia de Virginia de mediano rango. Cuando era joven, Washington tenía el pelo rojo. Era difícil que pasara desapercibido, medía casi 1,90 m, más alto que la mayoría de sus contemporáneos. Un mito popular es que llevaba una peluca, ya que estaba de moda entre sus contemporáneos. Washington no usaba peluca, sino que llevaba el pelo empolvado, como se representa en varios retratos, entre ellos el conocido retrato inacabado de Gilbert Stuart. Gus Washington murió cuando George tenía tan solo 11 años de edad, después de lo cual Lawrence Washington, su medio hermano, asumió el papel y figura paterna. Lawrence estaba casado con una mujer perteneciente a uno de los linajes más importantes de Virginia cuyo padre era William Fairfax, el cual tuvo también una influencia formativa sobre George. 4 años después moría Lawrence a consecuencia de una tuberculosis, dejándole como único heredero. Entre las propiedades que recibió se encontraba Mount Vernon, que se convertiría en su residencia habitual. La muerte de su hermanastro también dejó vacante un puesto de oficial de la milicia de Virginia, que George Washington pidió y que le concedieron. A finales de 1752, el recién nombrado gobernador de Virginia, Robert Dinwiddie, dividió el mando de la milicia colonial en 4 regiones, y George solicitó uno de los mandos con el rango de mayor. Ese mismo año fue nombrado ayudante general de la milicia de Virginia, encargado de la formación de la milicia en el barrio que se le asignara. A los 21 años, en Fredericksburg, Washington se convirtió en maestre de la francmasonería, una organización fraternal que tuvo una influencia duradera en él. Así en 1753, empezaba su vida militar activa en el Valle del Ohio. La Carta Fundacional de Virginia concedía a la colonia todas las tierras del interior hasta el Mississippi, incluyendo el valle del río Ohio, situado detrás de los montes Apalaches, para explotar las fértiles tierras de este valle. Un grupo de prominentes ciudadanos de la colonia de Virginia fundaron la Ohio Company. Sin embargo, los franceses consideraban el Ohio como territorio propio porque lo habían descubierto y, sobre todo, porque era la vía natural de comunicación entre las dos colonias francesas de Norteamérica, el Canadá y la Luisiana. Para proteger esta línea decidieron levantar una serie de fuertes a lo largo del río Ohio. En 1754, Dinwiddie nombró a Washington teniente coronel, y le ordenó que realizara una expedición a Fort Duquesne para expulsar a los canadienses franceses. Con sus aliados indios americanos liderados por Tanacharison, Washington y sus tropas emboscaron a un grupo expedicionario franco-canadiense de unos 30 hombres, dirigidos por Joseph Coulon de Jumonville, en lo que se conoció como Batalla de Jumonville Glen. Una mayor y mejor posicionada fuerza franco-canadiense e india abrumó a Washington y sus tropas en Fort Necessity, en lo que se llamó Batalla de Great Meadows, dando lugar a la rendición militar de Washington. Los términos de la rendición incluían una declaración en la que Washington reconocía haber asesinado a Jumonville después de la emboscada. Washington no podía leer en francés, y, sin darse cuenta de lo que reconocía, firmó con su nombre. Liberado por los franceses, Washington volvió a Virginia, donde fue eximido de culpa por la derrota, pero renunció a su cargo porque no le gustaba la nueva disposición de la milicia de Virginia. El gobierno inglés envió a Virginia una expedición al mando del general Braddock, un militar con 35 años de experiencia bélica en Europa, pero ninguna en el continente americano. Esta expedición se basaba en un gran esfuerzo por retomar el territorio de Ohio. Braddock fue lo bastante sensato para aceptar al joven Washington como ayudante. Siguió la misma ruta que este había utilizado, pero el paso de las montañas, con la pesada artillería y demás equipo de un destacamento de este tipo, resultó muy difícil y lento, por lo que Braddock y Washington se adelantaron con parte de las tropas. Los ingleses estaban acostumbrados a la guerra convencional europea, en campo abierto, pero en su avance fueron sorprendidos por un destacamento francés y sus aliados indios, que los atacaron desde el bosque, sin dejarse ver. Braddock fue herido, lo que hizo cundir el pánico entre los ingleses, que iniciaron una retirada desordenada. El choque es conocido como Masacre de Monongahela, por el nombre del río junto al que tuvo lugar. Los ingleses perdieron más de 900 hombres, de un total de 1.300, mientras que los franceses solo contabilizaron 23 muertos y 16 heridos. La muerte de Braddock, 3 días después, y de la mayoría de oficiales ingleses hizo que el mando de la expedición recayera en Washington, quien organizó la retirada con gran habilidad y valor. 2 veces mataron el caballo que montaba, y 4 veces las balas rasgaron su uniforme sin causarle ni un arañazo.
La expedición de Braddock fue un fracaso, pero Washington salió de ella con una gran reputación, y con la convicción de ser poco menos que inmortal. Cuando en 1755 Virginia reorganizó su milicia, y creó lo que se llamaría el Regimiento de Virginia, Washington, con solo 23 años, fue nombrado su comandante. Se dedicó en cuerpo y alma a convertir aquella milicia de voluntarios en una fuerza militar efectiva, al mismo nivel que el ejército profesional. Logró progresos notables, pero nunca pudo comprobar la eficacia de su trabajo porque el resto de la guerra franco-india se desarrolló lejos de Virginia, en el norte y Canadá. En 1758, Washington participó como general de brigada en la expedición Forbes que llevó a la evacuación de los franceses de Fort Duquesne, y al establecimiento británico de Pittsburgh en su lugar. Después, Washington renunció al servicio militar activo, y pasó los siguientes 16 años como hacendado y político de Virginia. El 6 de enero de 1759, Washington se casó con la viuda Martha Dandridge Custis, probablemente la mujer más rica de la colonia. Las cartas que han sobrevivido sugieren que él pudo haber estado enamorado a la vez de Sally Fairfax, la esposa de un amigo. Sin embargo, George y Martha tuvieron un buen matrimonio, y juntos criaron a los 2 hijos del matrimonio anterior de Martha. Más tarde, los Washington acogieron a 2 de los nietos de la señora de Washington, Eleanor Parke Custis y George Washington Parke Custis. George y Martha nunca tuvieron hijos juntos, ya que su combate anterior con la viruela a la edad de 19 años, posiblemente seguida por la tuberculosis, pudo haberle hecho estéril. Durante los siguientes años Washington vivió como un acomodado terrateniente, dedicado a la política colonial y al incremento de su propia fortuna, lo que en Virginia equivalía a adquirir más tierras. La economía de la colonia era casi exclusivamente agrícola, pero la producción tenía que venderse en Londres, por mediación de agentes comerciales londinenses, porque las leyes inglesas obligaban a los colonos a hacer todas sus transacciones comerciales a través de esa ciudad. La mayoría de los hacendados virginianos sentía que estos agentes se enriquecían a costa de ellos, por lo que, inevitablemente, se desarrolló un gran resentimiento contra este sistema de explotación y contra Inglaterra en general. De este tema se hablaba con frecuencia en la House of Burgesses, o Parlamento Colonial de Virginia, del que Washington fue miembro durante 15 años. Sus intervenciones en la Cámara cimentaron su fama como político cuando ya era bien conocido como militar. La Guerra de los 7 años, iniciada a causa de la misión de Washington en el Valle del Ohio, abonó el terreno para la crisis entre la corona británica y sus colonias americanas. En efecto, aunque Inglaterra ganó el conflicto, la victoria había resultado tan costosa que las arcas imperiales quedaron vacías. El gobierno británico hubo de crear nuevos impuestos para resolver la situación, y decidió hacer contribuir a las colonias americanas, que apenas pagaban impuesto alguno. A partir de 1765, Londres promulgó una serie de leyes impositivas que los americanos consideraron abusivas, y contra las que protestaron de forma cada vez más enérgica. A principios de la década de 1770 la tensión se hizo cada vez mayor, sobre todo en Massachusetts donde se produjeron la matanza de Boston y el motín del té en 1773. Para aunar las protestas de todas las colonias se organizó en septiembre de 1774 el primer Congreso Continental, que, sin ser un éxito, tomó decisiones importantes. Creó la Asociación Continental, un acuerdo de no importar, exportar o consumir productos ingleses, para presionar a las firmas comerciales inglesas a fin de que éstas, a su vez, presionaran al Parlamento de Londres. También elaboró un memorial de agravios dirigido al rey de Gran Bretaña, ya que creían que el culpable era el Parlamento británico, no el rey, en el que se exponían las quejas de los colonos. Los representantes de las colonias decidieron que se volverían a reunir en la primavera siguiente si el rey no respondía a sus peticiones. Este no contestó y, así, en 1775 se reunió el Segundo Congreso Continental, que organizó un ejército, y el 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia. Washington fue uno de los representantes de Virginia en los 2 congresos. Cuando se le ofreció el cargo de comandante en jefe del ejército continental afirmó que no creía estar preparado para desempeñarlo. Finalmente aceptó la designación, pero con una condición sorprendente que serviría para aumentar aún más su fama: no quería recibir compensación económica alguna. Washington, por otra parte, ignoraba que el ejército continental, del que acababa de ser nombrado jefe, no existía. De momento era la milicia de Massachusetts convertida en un imaginario ejército. Su estrategia en lo sucesivo consistirá en desgastar al enemigo, superior en número y armamento, sin presentar batalla a menos de estar seguro de ganarla. El nuevo comandante se dirigió a Massachusetts, y por el camino se enteró de que el ejército cuyo mando iba a tomar acababa de librar su primera batalla contra los ingleses, en Bunker Hill. El choque fue la consecuencia lógica del encuentro de Lexington. Envalentonados por su éxito, los americanos decidieron expulsar a los británicos de Boston, y sitiaron la ciudad intentando fortificar las colinas que la rodeaban. Los británicos decidieron desalojarlos y lanzaron una ofensiva, consiguiendo su objetivo pero a un coste inaceptable. De una fuerza de 2.600 hombres perdieron casi la mitad contra unas pocas bajas por parte de los colonos.
No es extraño que uno de los generales británicos escribiera en su diario que algunas victorias más como esta acabarían con el dominio inglés en América. Los colonos, aunque expulsados de las colinas, no abandonaron el sitio de la ciudad, dejando claro que no iban a cejar en la lucha. La llegada de Washington a Boston no mejoró la situación. Aunque dispuestos a luchar, aquellos voluntarios formaban un grupo heterogéneo de hombres de diferentes procedencias e intereses, sin disciplina, sin suficiente armamento y sin víveres. La primera tarea del nuevo comandante en jefe fue convertir a todos estos hombres en un ejército disciplinado, bien armado y bien aprovisionado. Para ello necesitaba echar mano no solo de sus conocimientos militares, sino sobre todo de sus habilidades diplomáticas. El gobierno de Massachusetts seguía dando órdenes como si las fuerzas que asediaban Boston fueran su propia milicia colonial, mientras que el Congreso se olvidaba de que un ejército necesita armamento y vituallas. Washington tuvo que atender a todo. También eligió a sus colaboradores, hombres sin experiencia militar que debían actuar como generales de artillería o dirigir un batallón de ingenieros. No fue tarea fácil, pero poco a poco fue consiguiéndolo. Washington reunía las condiciones personales para la tarea, un carácter reservado y prudente, seriedad, constancia e integridad a prueba de las críticas más adversas. Poseía también una clara conciencia de sus limitaciones, y una voluntad enorme de aprender de sus propios errores. Pero sobre todo Washington tenía una confianza ciega en su misión, creía en la independencia de las colonias, y en que el destino estaba de su parte. Creía también firmemente en lo que entonces era una novedad, y que sería uno de sus más importantes legados, que el ejército debía estar subordinado a la autoridad civil. Además de todo ello, era un hombre con suerte, con mucha suerte. Si no puede decirse de él que fuera un militar brillante, los generales británicos con quienes se enfrentó no dieron la talla y fueron sustituidos a medida que fracasaban, mientras que él se mantuvo en su puesto hasta el final. El sitio de Boston duró 9 meses. En este tiempo, la milicia de Massachusetts prácticamente se convirtió en un ejército. Henry Knox, un modesto librero aficionado a leer libros de artillería, tuvo la idea de traer a Boston los cañones del fuerte Ticonderoga, que los americanos acababan de conquistar. La tarea parecía imposible, pero Knox y sus ayudantes consiguieron arrastrar a través de las montañas aquellos cañones, que pesaban 60 toneladas, en lo más crudo del invierno. Llegados a Boston, los cañones resultarían decisivos. Fueron emplazados en una sola noche sobre los Dorchester Heights, desde donde dominaban la ciudad haciéndola indefendible. El general Howe, comandante en jefe del ejército británico, se dio cuenta de su situación y envió un mensaje a Washington: si dejaba salir a sus tropas prometía no destruir la ciudad. El 17 de marzo de 1776 los ingleses abandonaban Boston, dando así a Washington y a los patriotas americanos su primera victoria. Cuando los ingleses dejaron Massachusetts, Washington supuso que intentarían ocupar Nueva York, por lo que se trasladó con su ejército a esta ciudad. Sin embargo, los británicos se presentaron ante Nueva York con fuerzas tan superiores que Washington creyó más prudente no presentar batalla y abandonar la plaza. En los meses siguientes se alternaron las victorias americanas, como en Trenton y Princeton, y las derrotas, como en Branduine y Germantown. La batalla de Saratoga, en octubre de 1777, en la que no participó Washington, resultaría definitiva, tanto por la victoria americana como por una trascendental consecuencia diplomática, pues tras ella Francia firmó un tratado de alianza con los rebeldes, con lo que, de hecho, reconocía su independencia. Poco después también España, aliada de Francia, se uniría a la lucha al lado de las colonias. Los americanos ya no estaban solos, y además contaban con lo que hasta ahora no habían tenido, una marina, la francesa, que oponer a la poderosa flota británica. A partir de este momento, las fuerzas quedaron equilibradas y los americanos pudieron aprovechar su mayor ventaja, la de conocer el terreno. En 1781, el grueso del ejército británico, movilizado por Cornwallis para someter a los estados del sur, se concentró en Yorktown. Una flota francesa lo bloqueó por mar, mientras Washington avanzaba para completar el cerco. Tras un mes de asedio, el 19 de octubre de 1781 Cornwallis se veía obligado a capitular. Pocos meses después, el gobierno británico reconocía que había perdido la partida. La guerra había terminado y en enero de 1783 se firmaba el Tratado de Versalles, por el que Inglaterra reconocía la independencia de las colonias. La Guerra de Independencia convirtió a Washington en el hombre más popular en las antiguas colonias. En el resto del mundo su fama no era menor. Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, contaba que durante su estancia en Europa en todas partes le preguntaban por él. El rey de España, Carlos III, se apresuró a enviarle 2 asnos españoles de la mejor raza en cuanto se enteró de que estaba interesado en adquirir uno. La fama de Washington se explica también por su actitud al término de la guerra. En vez de perpetuarse en el poder, entregó su bastón de mando y se retiró a su hacienda de Mount Vernon, convencido de que pasaría allí el resto de su vida gozando de su bien merecida celebridad. Sin embargo, su misión no había terminado.
Unos años después sus compatriotas volvieron a recurrir a él, esta vez para salvar al país de la inestabilidad política. Durante la guerra, los representantes de las colonias en el Segundo Congreso Continental aprobaron los Artículos de Confederación, por los que el Congreso se convertía en el gobierno del nuevo país independiente. Sin embargo, este gobierno demostró ser insuficiente para asegurar la estabilidad política de la nueva nación. Como los americanos habían luchado por su independencia frente a un gobierno superior lejano que consideraban tiránico, no estaban dispuestos a aceptar otro gobierno superior que también podría oprimirles y que, además, estaba cerca. Frente a esta actitud, algunos visionarios, Washington entre ellos, comprendieron que sin un gobierno central fuerte, las 13 colonias irían cada una por su lado, y nunca llegarían a constituir un estado fuerte. En 1787 se convocó una convención en Filadelfia para reformar los Artículos de Confederación. Washington asistió a ella y fue nombrado presidente. La convención, por influencia de Washington y de los federalistas partidarios de sustituir la confederación por una federación de estados, no se limitó a reformar los artículos de confederación, sino que elaboró un documento revolucionario, la primera constitución de los tiempos modernos, republicana, federal, con separación de poderes, y que basaba su autoridad en el consentimiento de los ciudadanos. La constitución ponía el poder ejecutivo en manos de un presidente, elegido indirectamente por los ciudadanos de los diferentes estados. Todos sabían quién sería el primero en ocupar el puesto. En efecto, Washington fue elegido por unanimidad por los 69 electores de los estados, y el 30 de abril de 1789 tomaba posesión de su cargo en Nueva York, designada como capital provisional de la nación. En cambio era una incógnita cómo actuaría este primer presidente, porque no existía ningún modelo a seguir. El fracaso más rotundo de Washington como presidente fue su intento de resolver uno de los dos grandes problemas, junto a la esclavitud, que la Revolución Americana había dejado pendientes: la política hacia las tribus indias. Washington había tratado con ellas desde la Guerra Franco-India, y las consideraba como naciones independientes y soberanas con las que el gobierno de los Estados Unidos podía firmar tratados de igual a igual. Aunque esta política de conciliación fue mantenida por sus inmediatos sucesores, a la larga la presión demográfica de los colonos europeos la hizo imposible. Tras ser reelegido en 1793, de nuevo por unanimidad, Washington dejó la presidencia en 1797 para retirarse definitivamente a Mount Vernon. Esperaba encontrar allí la paz y la tranquilidad que la presidencia, especialmente en su segundo mandato, le había negado. El 12 de diciembre de 1799, Washington pasó varias horas inspeccionando sus fincas a caballo, en la nieve y bajo el granizo y la lluvia helada hasta tarde. Se sentó a cenar esa noche sin cambiar sus ropas mojadas. A la mañana siguiente, se despertó con un fuerte resfriado, fiebre y amigdalitis, una infección en la garganta, que se convirtió en una laringitis aguda y neumonía. Washington murió la noche del 14 de diciembre de 1799 en su casa a los 67 años de edad, mientras le asistían varios doctores y Tobias Lear V, su secretario personal. Lear después recogió una nota en su diario, en la que escribió que las últimas palabras de Washington fueron "está bien". Médicos modernos creen que Washington murió en gran parte debido a su tratamiento, que incluyó calomelanos y sangrías, resultando en una combinación de choque hipovolémico debido a la pérdida de 2,5 litros de sangre, así como la asfixia y deshidratación. En todo el mundo hubo luto por la muerte de Washington. El primer cónsul Napoleón Bonaparte ordenó 10 días de luto en toda Francia. En los Estados Unidos, miles llevaron ropas de luto durante meses. El 18 de diciembre de 1799, el funeral se celebró en Mount Vernon, y Washington fue enterrado en una tumba en la finca. Junto con la familia biológica de Martha, como se ha señalado anteriormente, George Washington tenía una estrecha relación con su sobrino y heredero Bushrod Washington, hijo del hermano más joven de George, John Augustine Washington. Bushrod se convirtió en juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos después de la muerte de George. Hoy en día, la cara de Washington y su imagen a menudo se utilizan como símbolos nacionales de los Estados Unidos, junto con iconos como la bandera y el escudo. Aparece en la moneda actual, incluido el billete de $1 y la moneda de $0,25, y en los sellos postales de los Estados Unidos. Washington, junto con Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, es representado en piedra en el monumento del Monte Rushmore. El monumento a Washington, uno de los lugares más conocidos de América, fue construido en su honor. El nombre de Washington se convirtió en el de la capital del país, Washington D.C., una de las 2 capitales de todo el mundo que lleva el nombre de un presidente de Estados Unidos. La Universidad George Washington y la Universidad Washington en San Luis en Missouri, fueron nombradas en su honor, al igual que la Universidad Washington y Lee, que fue rebautizada por las donaciones de Washington en 1796. Innumerables ciudades y pueblos de América cuentan con una calle de Washington entre su callejero. En el Gran Sello de los Estados Confederados de América, George Washington ocupa una prominente posición, a caballo, en la misma posición que una estatua suya en Richmond, Virginia.
Actualmente la Marina de los Estados Unidos tiene en servicio un portaaviones con capacidad nuclear llamado US George Washington. Londres acoge una estatua de pie de Washington, una de las 22 réplicas idénticas de bronce existentes. Sobre la base de la estatua de mármol original de Jean-Antoine Houdon en la rotonda del Capitolio del Estado en Richmond, Virginia, el duplicado se le dio a los británicos en 1921 por la Commonwealth de Virginia. Se encuentra enfrente de la National Gallery en Trafalgar Square. Finalmente, como datos curiosos diremos que Washington tuvo problemas con sus dientes durante toda su vida. Perdió un diente adulto la primera vez cuando tenía 22 años, y solo le quedaba uno en el momento en que fue elegido presidente. John Adams afirma que los perdió porque los utilizó para romper las nueces de Brasil, pero los historiadores modernos sugieren que el óxido de mercurio, que le dieron para tratar enfermedades como la viruela y la malaria, probablemente contribuyó a la pérdida. Tenía varios juegos de dientes postizos hechos, 4 de ellos por un dentista llamado John Greenwood. Contrariamente a la creencia popular, ninguno de los conjuntos estaba hecho de madera. El conjunto que se hizo cuando asumió la presidencia fue tallado en marfil de elefante y de hipopótamo, que se colocaron junto con resortes de oro. El marfil de hipopótamo fue utilizado para la placa, en la que dientes humanos reales se insertaron con restos de caballo y burro. Los problemas dentales dieron a Washington un dolor constante, para lo cual tomó láudano. Esta angustia puede ser evidente en muchos de los retratos pintados mientras él aún estaba en funciones, entre ellas la que todavía se utiliza en el billete de $1. Uno de los mitos más duraderos sobre George Washington tuvo que ver con la tala de unos árboles de cerezo de su padre y, cuando se le preguntó sobre ello, utilizó la famosa frase "no puedo mentir, lo hice con mi hacha pequeña". No hay evidencia de que esto ocurriera. Es probable que sea un mito, pero aún es importante dentro de la cultura estadounidense, y la frase "I cannot tell a lie", no puedo mentir, es ya un cliché, un símbolo de Washington y la honradez con la que actuaron los que fundaron Estados Unidos de América. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.